dictar esa sentencia de la Gürtel y el juez Hurtado se desmarcó de sus dos compañeros. Él explicitó estar en contra de la condena al PP a título lucrativo a través de un voto particular. Según Hurtado, la trama Gürtel actuó a espaldas de la dirección del Partido Popular. Esa sentencia, con la que Hurtado estaba en desacuerdo, fue clave para que Pedro Sánchez luego ganara la moción de censura y desalojara a Rajoy de la Moncloa. Otra de Hurtado. En 2009 formó parte del tribunal que ordenó archivar definitivamente el caso Couso. En su auto, los jueces otorgaron mayor credibilidad al informe del Ejército de Estados Unidos que a los testigos españoles que estaban en el hotel donde un disparo acabó con la vida del periodista de Telecinco, José Couso. Los casos Gürtel y Couso son los más polémicos de una carrera judicial en la que también encontramos varias sentencias contra ETA, la absolución del cantante Ramoncín por su gestión en las GAE o, más recientemente, el aumento a 9 años de la pena de prisión a los condenados por el caso Arandina. Son más de 40 años en juzgados de primera instancia, de instrucción, en la Audiencia Nacional y en el Supremo. Allí acabó, en 2020, como magistrado de la Sala Segunda, gracias a la mayoría conservadora de un Consejo General del Poder Judicial que estaba ya caducado. Álvaro García Ortiz reitera que no piensa dimitir y defiende su gestión en el caso del presunto fraude fiscal de Alberto González Amador. Asegura que con su decisión está defendiendo el prestigio de la Fiscalía. Y creo que la Fiscalía española debe ser fuerte y debe parecer fuerte. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general. Yo creo que mi permanencia en el puesto es absolutamente normal, la veo dentro de la normalidad. Confianza absoluta, completa y radical con la actuación del fiscal general del Estado. Digo más, me dedico a la abogacía en mi vida privada. No he visto un auto semejante como lo que estamos conociendo en estos días. Y como me vais a preguntar por el fiscal, os diré lo que pienso. Y lo que pienso es que esto es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla. 8 meses ha estado el juez investigando para ver si encontraba alguna prueba, algún indicio para avalar su tesis que ya tenía desde el origen de que el fiscal es culpable de una filtración. No encuentra ninguna. Lo que tiene encima de la mesa son pruebas y testimonios para justo todo lo contrario y aún así abre una causa por la que quiere sentar en el banquillo a alguien que lo que hizo fue defender la verdad frente a quien había cometido un delito. Porque ese es el origen de todo esto. Porque ese es para la derecha el verdadero delito del fiscal general del Estado. Defender la verdad y defender la honorabilidad de la Fiscalía frente a los bulos, las mentiras del entorno del novio de Ayuso. Y vuelvo a repetir, este juez, despreciando de una manera inaudita las pruebas y los testimonios, y por lo tanto también a los testigos, abre esta causa. Y hoy yo preguntaría, ¿nos puede decir el juez dónde están las pruebas? ¿Dónde están sus pruebas para hacer esto? Claro, y si cree que los testigos mintieron, todos, ¿por qué no les imputa un delito? Porque no se puede mentir. Claro, como decía, una vergüenza que no hay por dónde cogerla. Por cierto, una vergüenza anunciada permanentemente por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, que nos iba contando cómo iban a suceder las cosas. Así que, si alguien quiere hablar de vinculación entre judicatura y política o políticos, que mire por ahí. He leído el auto del juez Hurtado y me parece más que un auto de un cuento, ya lo comenté ayer. Creo que si alguien tiene que marcharse es él, que lleva 20 y pico años trabajando para el Partido Popular, literalmente, y el fiscal general del Estado, bajo mi punto de vista, por esto, no tiene que marcharse, igual que nunca tuvo que marcharse Vicky Rosell, igual que nunca tuvo que marcharse Mónica Oltra, igual que nunca tuvo que entrar en la cárcel pues independentistas, igual que todas aquellas víctimas de esta especie de ofensiva o de gente, en definitiva, que se cree que este país es suyo, pues no debió caer. El PSOE tiene que entender que no forma parte de esta chupipandi que se ha montado el fascismo en este país, por mucho que se lo pensara, y tiene que pasar a la ofensiva. Y el presidente del gobierno tiene que dejar de esconderse y pensar que esto va a pasar y que algún día va a formar parte de esa pandilla. Pues durante un tiempo formó parte y ya no. Instruye
y debe de ser neutral. Otra cosa es ya el juez juzgador, que es distinto, es otra fase. Por tanto, este señor lo que está haciendo es instruyendo. Pero acabamos de escuchar al presidente non nato de este país, el señor Feijóo, diciendo que coincide perfectamente con lo que dice el instructor. Es decir, por cierto, que ha llamado autócrata al presidente del gobierno. Es decir, en su exposición, abonándose a las tesis dominantes en materia de lo contrario a lo que es el fiscal general del Estado, está en la instrucción. O sea, fijaros lo que esto significa. Y por cierto, y ahí viene otra de mis preguntas, en la instrucción se dice sin ningún fundamento y sin indicar indicio alguno que el señor fiscal general del Estado actuó así por instrucciones del gobierno. Pongamos que al final hay juicio oral y pongamos que se condena al fiscal general del Estado. ¿Cuál va a ser la siguiente conclusión que vamos a sacar todos? Que el inductor del delito es el gobierno. ¿Cuánto se va a tardar en una querella contra el gobierno? Es mi contexto. Esto no es contra el fiscal general del Estado. Esto es contra el presidente del gobierno y contra el gobierno. Y ese no es el papel del Poder Judicial. Carlos. Me gustaría elevar un poco más el tiro, que si yo lo podemos fijarnos en este caso, que es verdaderamente dramático desde el punto de vista democrático y un estercolero, que lo estamos viviendo prácticamente en directo. Elevar el tiro porque podemos aproximarnos a este tipo de corruptelas o de corrupciones desde dos puntos de vista. Uno, a corto plazo, digamos, hablar sobre ley de 10 y todo lo que hay alrededor de este mundo, o mirarlo más a largo plazo. Y tenemos un problema estructural en nuestro país desde todos órdenes de vista. Desde los años 90, en España se ha creado una industria alrededor de la corrupción. Una auténtica industria que afecta a periodistas, que afecta a jueces, que afecta a comisarios, que afecta a policías y afecta a muchos. Evidentemente no me gusta generalizar. Son muy pocos policías, son muy pocos jueces, son muy pocos periodistas y son muy pocos fiscales. Pero la hay. Y hemos visto en los años 90 donde editores de prensa se guardaban fotos comprometidas para hacer negocio con ella en operaciones de cientos de millones de pesetas, que afectaban a las televisiones, que afectaban a bancos, que afectaban a operaciones. Y se han guardado las fotos simplemente para utilizarla con el tiempo. Y esto, como es rentable, se han creado asociaciones de presuntas acusaciones populares que lo que han alimentado es la corrupción. Y eso, unido a que muy pocos periodistas, pero que son copartícipes de esa corrupción de nuestra profesión, hace que no filtren información. Y se publica todo, como decía ahora Miguel Ángel Campos. Si alguien dice que ha entregado 500.000 euros en la sede de la calle Ferraz, lo desmiente y no pasa nada. ¿Y qué es lo que falla? Pues la justicia, que primero no es diligente para identificar qué casos hay de corrupción y qué no hay de corrupción. En España, por ejemplo, el falso testimonio prácticamente no existe. Y si alguien miente ante un juez, creo que debía ser la justicia la que tendría que poner en los papeles. Si alguien en España filtra información confidencial, no pasa nada, excepto que seas el fiscal general del Estado. En ese caso sí que el Tribunal Supremo actúa. Pero en España hay toda una industria alrededor del mundo de la corrupción que no hemos sido capaces de resolver desde hace 40 años. Ministra, tema de actualidad. ¿Usted apoya al fiscal general del Estado? Clarísimamente, rotundamente. Creo que no sé si somos conscientes de la gravedad de acusar a un fiscal general del Estado, que es una institución del Estado, sin pruebas. Bueno, eso acusa al Supremo, ¿eh? Yo creo que esto no ocurre. Eso acusa al Supremo, ¿eh? Quiero decir. Que sea el Supremo no significa que tenga pruebas. No hay ni una sola prueba de lo que se le acusa. Y creo que esto es gravísimo. Creo que esto es un deterioro de las instituciones, los más patriotas, todos estos patriotas, los del que pueda hacer que haga, lo que no se están dando cuenta es de que lo que están haciendo es desacreditando las instituciones que son los pilares firmes de nuestra democracia. Pero, ministra, entonces usted acusa al alto tribunal, que es el tribunal más alto que tenemos aquí, de prevaricar. Yo no acuso a nadie. No volvamos otra vez a poner en mí palabras que no he dicho. Yo digo que no hay ni una sola prueba. 287 días de instrucción y ni una sola prueba. Solo interpretaciones. Y que si no hay pruebas, si hay auto, eso es acusar, quiero decir. O sea, no me haga trampa usted tampoco. Si cree que no hay pruebas
Y el tribunal considera que si hay pruebas, quiero decir, ahí hay una insinuación, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Insinuación de prevaricación. Lo podemos dejar donde queramos. La realidad es que cualquier persona, no solo jurídica, sino los que no tenemos ni idea de la justicia, no nos dedicamos a ello, te lees el auto y no hay una sola prueba. Yo lo siento mucho. O sea, quiero decir, lo que no puede ser es que una instrucción se adapte a una hipótesis. Tú imagínate que esto pasara en medicina, ¿no? Que yo tengo una hipótesis de que un fármaco funciona y lo doy sin tener pruebas, sin tener evidencia. Es que esto rompe las reglas del juego. En serio. Creo que no se puede adaptar toda una instrucción a una hipótesis preconcebida para imputar al fiscal general del Estado, que es el fiscal general del Estado de todos, que es el Ministerio Fiscal. Yo creo que estamos asistiendo a un momento muy grave en lo que al deterioro de nuestras instituciones se refiere. Fíjese, hay una parte del auto en la que coincido con usted. Se habla de presidencia, se habla de que el fiscal actuó a instancias de presidencia. ¿A quiénes se refieren exactamente? Porque realmente, eso sí, no aparecen identificados esas personas. Pues ahí voy. Decir a instancias de presidencia, puedes decir, es una elucubración, ¿no? Y creo que nuestra justicia tiene que ser bastante más rigurosa, ¿no? Puede poner a instancias de presidencia, puede poner a instancias del Kremlin, puede poner a instancias de lo que quiera, porque a instancias de sin una prueba que lo acredite, es que rompe el principio de justicia, ¿no? Yo no sé cuántos jueces hay que puedan juzgar sin pruebas, ¿no? Si nos ponemos nosotros, son dos cosas, que él actuase y mandase esos mensajes, y otra cosa es que fuese a instancias de alguien, quiero decir. O sea, es un auto de 51 páginas que imagino que se lo habrá leído y que da para muchas derivadas, no solamente. Le preguntaba en concreto por eso, no, de presidencia. Aquí hay dos derivadas. Una, hechos ciertos, que esos mails se filtraron y se difundieron antes de que el fiscal general del Estado ni siquiera los tuviera, y eso lo han declarado periodistas, compañeros vuestros. Eso es un hecho cierto. Un hecho cierto es que hay una filtración para intentar defender al defraudador confeso, que es el novio de la señora Ayuso. Eso es un hecho cierto. Y luego hay elucubraciones y, bueno, pues actuaciones supuestas que no se han podido probar. Bueno, ministra, me quedo con esto. Hicimos una nota de prensa, bajo mi supervisión y mi dirección se hizo una nota de prensa y yo creo que no ha cambiado nada el panorama desde aquel 13 de marzo hasta hoy. No ha cambiado absolutamente nada. Por eso yo creo que mi permanencia en el puesto es absolutamente normal, la veo dentro de la normalidad. Es cierto que el tránsito procesal ha sido largo y que van sucediendo hitos procesales, pero eso no tiene por qué llevar a un determinado cambio. ¿Por qué no hay que cambiar? Bueno, yo entiendo que la actuación de marzo es una actuación de la institución como fiscal general del Estado, y como fiscal general del Estado yo creo que hice lo que tenía que hacer. Por un lado, poner de manifiesto la profesionalidad de la Fiscalía Española y, por otro lado, algo que es esencial para los fiscales, dar a conocer no solo a la opinión pública, a los profesionales de la información y a los ciudadanos, el derecho a una información veraz, el derecho a conocer la verdad. Frente a la mentira, el conocimiento de la verdad. Yo creo que esa estación institucional hay que defenderla. Hay que defenderla como institución, como fiscal general del Estado, cualquiera que sea el momento del proceso en el que yo me pueda encontrar. Por eso, mi permanencia en el cargo es institucionalmente relevante y necesaria para defenderla en cualquier momento procesal en el que se produzca, en cualquier momento procesal. Informadores, a cualquiera que opine que debo marcharme, lo respeto, porque es un planteamiento que me he hecho, que me hago todos los días, evidentemente. Pero yo creo que la institución sale reforzada, que no podemos mirar ni hoy ni mañana, sino mirar un poquito más adelante. Y creo que la Fiscalía Española debe ser fuerte, y debe parecer fuerte. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general. No puede ser. No podemos estar en ese escenario. Y creo además que con eso, de alguna manera, protejo a los fiscales. Porque a los fiscales se nos cuestiona, se nos ataca desde muchos puntos de vista, se nos ataca desde muchos lugares diferentes, nos atacan los imputados, naturalmente. Un elemento de defensa es atacar a quien te investiga, a quien te acusa. Es un elemento de defensa
yo diría que hasta casi natural. Y yo creo que como fiscal general del Estado debo posicionarme y decir que eso no puede ocurrir y que no somos una fiscalía débil, que sea cual sea el momento procesal en el que ese ataque se produce, hay que permanecer en el puesto. Y también si miramos un poquito más lejos, si la vista la ponemos no en mañana ni en pasado, creo que si yo no permaneciera en mi puesto, la persona que me fuera a sustituir, el siguiente fiscal o fiscala general, iba a ser una figura débil, muy débil en la democracia española. Y necesitamos una fiscalía fuerte, potente. Necesitamos una fiscalía que sea capaz de hacer frente a los desafíos del futuro, pero también, ¿por qué no decirlo?, a defender el lugar en el que nos encontramos, que a veces es un lugar entre medias de muchos intereses. Bueno, yo me siento arropado por mis compañeros. Ha habido manifestaciones del gobierno que me han arropado también y los veo también dentro de la normalidad. También hay gente que no me arropa y también hay gente que me pide la dimisión. Yo lo vivo con mucha naturalidad. Agradezco los apoyos y creo que son discutibles los no apoyos, pero creo también que son entendibles. ¿Conoce el autor de fiscal? Bueno, esta pregunta es una pregunta difícil de responder porque yo no puedo entrar en los pormenores del procedimiento, evidentemente. Mi respeto hacia el juez de instrucción, hacia el Tribunal Supremo es absoluto y máximo. Yo soy fiscal general del Estado y por eso como institución quiero permanecer como fiscal general del Estado en el proceso, por un lado, pero soy una persona que está sometida a un proceso judicial. Entonces, yo creo que el sistema judicial, quiero que el respeto máximo a las decisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y del juez de instrucción no pueden ser vistos de otra manera por un fiscal general, con el máximo respeto y, por supuesto, sometiéndome a ellas. Ya en otro orden de cosas, me gustaría preguntarle cómo está viviendo todo lo que está sucediendo en el Partido Socialista con Sarkozy. Bueno, como usted sabe, la posición institucional de la Fiscalía es que tenemos un papel relevante, muy relevante, en las investigaciones que se están sucediendo. El fiscal general del Estado evidentemente no puede opinar de nada que ocurra y que esté judicializado, y más en aquellos aspectos en que la Fiscalía trabajamos. Yo solo puedo decir una cosa. Yo creo que la Fiscalía española tiene un compromiso con la lucha contra la corrupción, con atajar la corrupción en este país. Estamos poniendo mecanismos continuamente, una nueva Fiscalía de Sala, potenciando las especialidades, potenciando la lucha anticorrupción, y yo creo que nuestro compromiso contra la corrupción es ineludible. Pero el proceso sigue su curso y los investigados y las partes tienen sus derechos. Yo creo que vamos al escenario del proceso, que es donde tiene más protagonismo la Fiscalía, y por supuesto no tengo nada que comentar sobre el fondo del asunto. Volviendo a usted, que no sé si lo entendí, a usted procesan por revelación de secretos. No me entiendo, porque parece que no, el secreto cuando todo estaba publicado antes, entonces no me entiendo los tiempos. No sé qué no, si yo le contestara, estaría entrando en el fondo del asunto. Y en el fondo del asunto hay un punto de prudencia institucional natural, y también hay un punto de prudencia procesal. Yo vengo y me someto a sus preguntas para explicar cuál es mi situación en estos momentos. Lo que ocurra, lo que tenga que alegar o desmentir o cuestionar, lo haré en el propio procedimiento, por supuesto, con mi representación letrada y ante quien corresponde, el magistrado instructor o la sala de apelaciones. Por lo tanto, yo creo que aunque, quiero decir, podría ser algo atractivo para mí manifestarme sobre el fondo del asunto, no puedo. Tengo que tener una prudencia institucional que va más allá de eso. Pero sí manifestando ahí usted, ¿entiendes? Por supuesto. Yo creo que es el presupuesto de todo esto. Yo he dicho cómo se inició todo esto, cuál fue mi participación, absolutamente relevante en realizar una nota para desmentir una infamia sobre la actuación de los fiscales, y en eso yo creo que todo el tiempo transcurrido no ha cambiado absolutamente nada. Por eso creo que debo permanecer en el puesto. Muy bien. Que ha tenido un periodo de reflexión. ¿En algún momento de estos meses, de estas últimas semanas, esa postura de posible dimisión o abandono no merece la pena, ya un poco más en el lado personal,
¿Ha estado realmente ahí o no ha habido la posibilidad, no se ha acercado tanto esa posibilidad? En el lado personal, yo creo que el ser humano siempre se está cuestionando a sí mismo y eso es muy sano. Luego está la responsabilidad institucional y luego está lo que realmente llegas al convencimiento. Quien no duda, la duda es atributo del conocimiento. Saben ustedes que es una frase de los aristócratas, de la filosofía griega. Por lo tanto, dudamos todos los días, dudamos a levantarnos, pero lo importante es la decisión que se toma. Y yo creo que es una decisión fundada, ojo, también respetando que haya compañeros y respetando que haya otras personas, algunas muy queridas y que lo hacen o que me lo aconsejan, incluso por mi bien personal, respetando esas opiniones, pero yo creo que es lo más conveniente, con los ojos puestos no solo en mañana, sino con la vista larga, vamos a decirlo así, en el futuro, para la Fiscalía Española, para la potencia institucional que tiene que tener el Ministerio Fiscal en España. Y así al menos me parece de este auto de 51 páginas. ¿Usted cree que hay indicios, pruebas suficientes para señalar a presidencia de gobierno? Yo la verdad es que veo algunas cuestiones problemáticas en el auto desde una perspectiva jurídica, con el máximo respeto al Tribunal Supremo. Y una de ellas es esa, que precisamente el auto empieza su descripción de hechos punibles con esta frase: a partir de indicaciones recibidas desde presidencia del gobierno. Pero luego no se dice de dónde vienen esas indicaciones. A veces se habla un poco de qué recorrido podría haber tenido después, digamos, ¿no? Cuando se recopila información, pero no se dice quién marca estas indicaciones para que el fiscal general se active, si es el presidente del gobierno, si es el ministro de la presidencia del gobierno. Y claro, una afirmación tan extrema creo que requiere de algún tipo de aclaración, porque si eso fuera cierto, me parece lógico que se pidan responsabilidades al presidente del gobierno, incluso del ámbito penal. Por eso creo que eso es una cosa del auto que requeriría de una mayor explicación. Digamos que falta la X, ¿no? Que no identifica a esas personas que presumiblemente podrían haber ordenado, ¿no? El Estatuto del Ministerio Fiscal castiga sin sueldo a los fiscales cuando están imputados. A García Ortiz, como fiscal general del Estado, no le rige este estatuto. Efectivamente, mucho más que con su sueldo, con la suspensión de funciones. Es decir, cualquier fiscal en esta situación es suspendido de funciones, que es lo que le puede pasar a la fiscal, que también está investigada, pero el fiscal general del Estado tiene un estatuto especial, porque está en servicios especiales. Por eso no hace falta ser fiscal para ser fiscal general del Estado. Ha habido varios jueces que han sido fiscales generales del Estado y bastaría cualquier jurista con unos requisitos concretos. Y es así, jurídicamente, el fiscal general no está obligado a dimitir, ni es obligatorio que sea suspendido, y por tanto es una decisión especialmente personal si decide por razones institucionales renunciar o no. Magistrado, otra pregunta más. Claro, ¿es sostenible, digamos, perseguir la ley y a la vez estar imputado, estar sentado en el banquillo, que todavía no está, y queda además recursos y la posibilidad de que se dirima en otra dirección, pero de momento parece que está más cerquita del banquillo? ¿Esto es sostenible, como decía ayer el ministro de Justicia? Es una situación sin duda excepcional porque no hay precedentes, y creo que estaríamos de acuerdo en que ante algo tan inusual y tan importante institucionalmente, que un fiscal general fuera al banquillo de manera indiscutible, sin ninguna duda de tipo jurídico sobre si estamos ante un caso claro o no. Para muchísimos juristas de este país, esta resolución es discutible. La propia causa contra el fiscal general es discutible, y a partir de ahí es una valoración institucional que debe hacer el propio fiscal general. En mi opinión, tendremos que esperar a lo que decida la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo para ver si confirma o no en qué términos, y a partir de ahí pues efectivamente se puede valorar si institucionalmente es admisible o no que el fiscal general vaya al banquillo con su cargo o que dimita. Thank you.